Nos adentramos entonces en un nuevo eje de aprendizaje. Vamos a entrar ahora al eje Perspectivas de la sociedad del futuro, que nos invita a formar seres humanos críticos, conscientes y comprometidos con el bienestar colectivo, capaces de habitar y transformar su tiempo. Para comprender un poco más sobre este tema, recibimos desde Buenos Aires a un polímata que aborda la tecnología, el pensamiento crítico y la educación. Se trata de Alejandro Piscitelli. Es filósofo, especialista en cultura digital y director de la Cátedra de Diseño de Futuros de la Universidad de Buenos Aires. Exgerente del portal educar.ar y autor de obras disruptivas como el proyecto Facebook. Piscitelli es conocido en América Latina por su capacidad de anticipar escenarios emergentes en la formación ciudadana. Vamos a conocer ahora las fortalezas con las que se define Piscitelli. Mirada retroprogresiva, diseño de futuros, polialfabetismos, labs, arte, ciencia, proliderazgos holocráticos. ¿De qué se trata todo esto? Demos un fuerte aplauso en este momento a Piscitelli. Buenos días. Estamos un poquito atrasados, así que vamos a darle un poco de ritmo a la presentación. Primero quería agradecer a Edurne por su tremenda historia de vida, no solamente los 14, que es algo que solo hizo esta persona, primero, maravilloso, sino por recuperar esa fecha fatídica del 2006 y de cómo ese 2006 no fue una pared contra la que estrellarse, sino una ventana de la cual salir, volar y llegar hasta acá e inspirarnos. Vamos a hablar un poquito de futuros antidisciplinarios y vamos a retomar unas cuantas cosas las que dijo Guido, tal vez no desde el punto de vista cuantitativo, pero sí cualitativo. A mí me gustan los verbos. Tengo muchos héroes intelectuales, uno de ellos se llama Buckminster Fuller, fue un arquitecto brillante, maravilloso, y escribió un librito con un dibujante que se llama Quentin Fiore, que también había hecho los dibujos de Marshall McLuhan, El medio es el mensaje, y el libro de Fuller se llamaba I Seem to be a Verb. Creo ser un verbo, me gustaría ser un verbo. Creo que tenemos que empezar a conjugar verbos en vez de quedarnos estancados en los sustantivos. Por eso vamos a hablar de 4 verbos hoy. De los descajanegrizar, que es abrir esas cajas negras que están alrededor nuestro y a ver qué hay ahí adentro, qué hacemos con eso. Entrelazar, vamos a ver estas pautas que conectan, cómo podemos combinar unas cosas con las otras. Desmonopolizar la imaginación, que con el capitalismo cognitivo está bastante atorada, pobrecita, y hay que hacer un camino que un filósofo español, Salvador Paniker, me enseñó hace mucho tiempo, que era la idea de lo retroprogresivo. Reculé pour mieux sauter, pasado, futuro, presente. Y por último vamos a hablar algo de polimatear. Y cuando hablamos de descajanegrizar, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos viviendo en un mundo apocalíptico, pero no tanto porque lo sea, porque todos los mundos fueron apocalípticos. Yo cuando veo muchas cosas que pasan, y vamos a recordar algunas hoy, pienso siempre cómo era vivir durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Cómo era vivir en Inglaterra, cómo era vivir en Francia, donde cada día podía ser el último, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo momentos muy difíciles, muy complicados, pero que los hubo mucho peores. Sin embargo, hay un discurso apocalíptico, hay una pulsión apocalíptica. Todo el mundo está diciendo, se termina el mundo, ya se acaba esto no puede seguir, El mundo siempre siguió. Entonces me parece muy importante salirnos de esta pulsión apocalíptica, ¿no? Evidentemente, sabemos, y recién los datos que daba Guido son tremendamente fuertes en ese sentido, ¿no? Que el futuro siempre llegó, hace mucho que llegó, pero siempre está muy mal repartido, está malísimamente mal repartido. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ese futuro, del cual tenemos que ser protagonistas, se convierta en un futuro para más gente? Y lo de la pandemia no es un chiste. O sea, la pandemia es algo que nos afectó psicológicamente, psíquicamente, de un modo que nosotros ni siquiera tenemos interiorizado. Ya nos olvidamos de la pandemia.
Fue hace 3 años. Pero la pandemia cambió todo, la manera de sentir, de pensar, de vivir, de estar momento a momento. Y yo tuve la suerte barra desgracia, porque todo siempre es suerte barra desgracia, de vivir en la Argentina, que fue el país que mejor actuó la pandemia. Porque teníamos un presidente bastante loco que nos encerró durante 8 meses, literalmente nos encerró. Entonces ahí, bueno, tenías que reinventarte, ¿no? Porque no era como en otros lados que ibas y venías. Entonces, la pandemia nos marcó muchísimo. Los acontecimientos apocalípticos son el día a día de todas las publicaciones, son acontecimientos que nos hacen pensar qué estaba haciendo yo ese día, ¿no? Como nos marca de una forma muy potente estos acontecimientos, ya no a nivel personal, sino a nivel colectivo. Y la literatura de ciencia ficción, y sobre todo las películas de ciencia ficción, están a la orden del día. Y las vemos, y nos sumergimos, y vamos a Black Mirror, y Black Mirror ya en realidad, más que anticiparnos el futuro, nos está contando el pasado, porque muchas de las cosas que está contando ya son Vox Populi y las vimos todos los días, ¿no? Entonces eso es lo que está dando, es el trasfondo. O sea, estaríamos pensando que alguien nos odia, porque con todas las maldiciones que nos manda, esta es una camiseta que encontré en Barcelona en una tienda de gatos, que vendían todas cosas para gatos. Yo amo los gatos, soy felinómano. Bueno, entonces, pero pareciera que en realidad la historia nos estuviera odiando, ¿no? Y la semana pasada sale una nota en un diario de Buenos Aires de una persona que dice, bueno, una gran periodista dice, hay 3 números que explican el caos del mundo, dice, ¿no? Bueno, uno son las migraciones, que son más fuertes que nunca. Otro, lo que se mencionó 2 veces ya, hay que tenerlo en cuenta. En la Argentina, en los últimos 10 años, la población, la natalidad bajó un 40%. En 10 años, 40%. Esto es un fenómeno mundial súper interesante. Si las proyecciones que tenemos nosotros son las que generalmente se van a dar, China va a perder la mitad de la población en el año 2100. Y va a tener 700 millones de habitantes. Indonesia va a tener 800 millones de habitantes. Cambia completamente la demografía mundial, ¿no? Entonces, migraciones, la deuda de los países, 30% de todos los países tienen deudas. Hay países, muchísimos, decenas de países que destinan más dinero a pagar su deuda que a la educación, que a la vivienda y que a la salud. Y tenemos este señor que es realmente un personaje que es inimaginable. Yo creo que ni Rollins ni nadie podía haber imaginado a este señor. Y este señor lo que está haciendo en esta lucha en estos días con la Universidad de Harvard es de un nivel absolutamente imposible. Si él puede contra Harvard, puede contra cualquier cosa. Bueno, son personajes que están en el boca abierta de todos los días. Estos son 2 jóvenes israelíes que fueron asesinados la semana pasada, trabajaban en la embajada israelí en Washington por ningún motivo, un atentado. Y tenemos el premier de Israelí, que está haciendo cosas que realmente son para tener... No se entiende mucho qué es lo que está haciendo, porque es cierto que el atentado de Hamás fue una brutalidad y una cosa absolutamente imposible y execrable, pero lo que hizo Netanyahu después matando 50.000 palestinos es una cosa que no tiene ninguna proporción. Bueno, vivimos todo este tipo de cosas. También, medimos 10 años atrás, 20 años atrás, tenemos países autoritarios como nunca antes. Venimos muy mal con este inicio. Fíjense cómo está la pobre Estatua de la Libertad. O sea, que si frente a todas estas realidades, ni ella puede, ¿no? Entonces, vivimos en la era del caos. Pero la pregunta que podríamos hacernos es, ¿alguna era no fue una era del caos? Y la otra cosa que podríamos preguntarnos es, ¿el caos no puede ser un caos organizador? ¿No puede ser un caos propositivo? El caos no necesariamente tiene que llevarnos a la impotencia, puede ser llevarnos a la reinvención. Y por eso, miremos para adelante, hagamos fast forward y tomemos un caso que a mí me encanta, porque hace pocas semanas Netflix puso en pantalla esta serie gráfica. Es una vieja serie gráfica del año 57, 59, que salía en cuadernillos, y El Eternauta es un ejemplo de resistencia frente a una invasión extraterrestre, donde estaba todas las de perder en relación a la potencia que tenían los invasores y a los pobres argentinos, porque la situación ocurre en Buenos Aires, y este es un héroe que es como una persona común que se tiene que convertir en un héroe. Ahí lo tiene a la derecha a Ricardo Darín. Y El Eternauta es una forma de resistencia colectiva muy potente, que se maneja con 3 o 4 cosas que tienen que ver con algo que dijo Guido también hoy, ¿no? Lo viejo, hay una frase célebre en El Eternauta que dice, lo viejo funciona, Juan.
¿Qué quiere decir lo viejo funciona acá? Quiere decir que solamente podías escuchar una radio que tenía pilas, solamente podías usar coches que no usaban electricidad de última generación, solo podías usar aparatos, dispositivos que eran prácticamente, se hacen un traje a mano con lo que encuentran. Entonces es una cosa súper interesante de lo viejo funciona. O sea, retroprogresivo. Miremos para adelante, pero estemos todo el tiempo mirando hacia atrás y ver qué está pasando. Y esta es una frase que es de una controversia total, pero a mí me fascina. De Leibniz, un polímata, un filósofo del siglo XVII, que dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Hay millones de motivos para que esto sea cierto. Primero porque estamos vivos y nosotros estamos viviendo en este mundo. ¿Cuántos somos en la Tierra? 8.300 millones. ¿Cuánta gente vivió en la historia? 110.000 millones de personas. ¿Cuánta gente van a nacer si siguen estos parámetros hasta el año 10.000? 6 billones más de personas. Y sin embargo, aquí, en este momento, estamos nosotros. Ni los que van a venir, ni los que ya no están más. Entonces, para nosotros es el mejor de los mundos posibles. Y tenemos que convertirlo en el mejor de los mundos posibles. ¿Y cómo convertimos al mundo en algo posible, algo mejor? Con la ciencia. La ciencia es la clave y lo que hace la diferencia entre cómo vivía un romano, cómo vivía una persona en la edad medieval o cómo vivía en el año 1900. Estas vacunas RNA terminaron con la pandemia. Si no hubiese sido por estas vacunas RNA, probablemente hubiesen muerto más de los 20 millones reales de personas que murieron. Hubiesen muerto como la peste negra o la plaga, etc. Entonces, la ciencia, así como lo viejo funciona, la ciencia funciona. Y la ciencia funciona. Este es un bebé que hace 15 días lo trataron con las tijeras CRISPR y le hicieron un cambio genético. Primera vez en la historia que se hace de personalización de esta modificación del ADN de una persona. Y esto es ciencia, esto tiene que ver con dos científicas que ganaron el premio Nobel en el año 20, Doudna y Charpentier, dos mujeres que trabajaron en estas tijeras genéticas. Y el otro tema que también nos va a convocar acá en estas reuniones y es de lo que habla todo el mundo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un fenómeno complejísimo, multifacético, poliédrico, con cosas re interesantes y positivas y cosas muy problemáticas y cuestionables, pero es esta cuestión que vemos ahí, los LLMS, y algo vamos a comentar durante la charla, tienen que ver con ciencia. Estamos hablando de la ciencia, ¿no? Y la ciencia tiene que ver con el asombro. Y con la conexión entre las partes de la realidad. Los rasgos comunes que tienen las cosas que veamos al mundo de otro modo, que tomemos otra perspectiva, que frente a cualquier fenómeno lo veamos multicausalmente. No es entrada y salida. Esta caja negra en el medio pasan un montón de cosas. Tenemos que pensar en términos de multicausalidad, de mejores preguntas, pero de múltiples respuestas. Y respuestas que no se consiguen en ninguna disciplina. Ahora vamos a ver por qué estamos hablando de esto de antidisciplinario, ¿no? ¿Qué son estas pautas que conectan, no? Esa es una idea muy poderosa de Gregory Bateson, un antropólogo que murió en el año 80, pero que en su vida cambió 5 o 6 veces de profesiones. Fue naturalista, fue cibernetista, fue biólogo, fue teólogo cibernético, fue zoosemiótico, trabajaba con los delfines. Y la pregunta que se hace él es, ¿qué conecta esto con lo otro? Y nosotros cuando estamos hablando de educación
y por eso tuvimos esa charla muy fascinante esta mañana y todo lo que comentaba Guido. Tenemos que ver qué cosas hay que conectar, porque conectar se puede conectar cualquier cosa, pero ¿cuáles son las conexiones relevantes? ¿Cuáles son las preguntas que nos sacan del sopor, que nos sacan del automatismo y que nos llevan a decir, ah, pero esto tenía que ver con esto, ah, y el Eternato tiene que ver con la supervivencia, ah, y los 14.000 tienen que ver con la constancia y con esto, etcétera? Bueno, ¿cómo movilizamos, cómo conectamos, no? Y en este sentido es muy potente esta idea de múltiples alfabetizaciones. Siguiendo este chico Cairo, que es un periodista, pero que lo tomó de un cartografista, la idea es que para hacer buenas conexiones hoy, para estar educado, para poder educar, para poder multiplicar los aprendizajes, tenemos que tener 4 macrocompetencias. Las literacy, que tienen que ver con los alfabetismos de todo tipo. Y lo que se mostraba recién de Michigan es brutal. Si vos enseñás a la gente a leer y a escribir por un montón de causalidades intermedias, baja la violencia. En cualquier contexto. Entonces, ¿por qué los gobiernos no se ponen a enseñar a leer y escribir con lo que dice Guido que es clave, que es el método fonológico? La idea de conciencia fonológica, porque seguimos haciendo experimentos en América Latina con el método psicogenético y lo único que estamos logrando ahí es no poder aprender a leer antes de los 10 años cuando tenés que aprender a los 6. Y el otro dato que dio, cuando habló de las familias, según el nivel, eso es de sociosemiótica, de sociolingüística. Si estás en una familia de pocos recursos, 500 palabras, si estás en una intermedia de 1000 y pico, si estás en otra 2000 y pico, 2500, los 40 millones de palabras de diferencia hacen la diferencia entre el 0 que tenemos ahora, acá de altos niveles de rendimiento, y lo que tenemos que tener. Entonces, alfabetización, articula así, storytelling, contar historias. Hoy nadie escucha a nadie si no le cuenta una linda historia, una buena historia que tenga que ver con cosas profundas, existenciales, reales, no inventadas, pero contadas de esta manera, que ponga video, que ponga imagen, esta pantalla divina, todo este trabajo que tenemos. El numeracy. Si no sabemos números, no en el sentido solamente de saber contar y de saber matemáticas elementales y estadística, que es indispensable, sino los números. ¿Cuál es el PBI de Colombia? ¿Cuál es el PBI de Colombia hace 10 años? ¿Cuántos muertos causó la guerrilla? ¿Qué pasó? ¿Qué porcentaje? Estos números inventados del 65, ¿no? 35, 65. No, hablemos de números reales. Hay un sitio, es un sitio que es absolutamente increíble, que se llama Visual Capitalist, que tiene gráficos donde cuenta con números todas estas historias. Y Graphicacy, que es la ilustración de los conceptos, es la infovisualización. Entonces, estar educado, ser competente, poder transmitir y poder enseñar y poder mejorar los aprendizajes tiene que ver con estas 4 dimensiones, ¿no? Y acá viene una novedad importante, es que es muy difícil que cambien la infraestructura de producción y distribución del conocimiento. Eso pasa muy pocas veces en la historia. Pasó con la tableta cuneiforme, la primera vez que se escribe algo, pasó con el libro impreso, en el año 1500, pasó con Internet en el 90, pero ahora pasaron 2 cosas rapidísimas en poco tiempo, en 30 años. La lógica de producción, distribución, almacenamiento de información a través de los buscadores, que se llama Google, se llamaba Google, porque en este momento estamos viviendo, no sé si el ocaso de Google, pero estamos viviendo la primera vez que le entran las balas a Google. ¿Y por qué le entran las balas a Google? Google perdió de tener el 90% de todas las búsquedas en los últimos 10 años, tiene 60 nada más ahora. ¿Y por qué perdió las búsquedas? Porque aparecieron los Transformers. ¿Y qué son los Transformers? Son las redes neuronales que se desarrollan a partir del año 2017 y que tienen que ver con todo lo que tenemos hablando hoy de inteligencia artificial generativa. Esto puede ser, pero ¿de qué está hablando de inteligencia artificial? No, estoy hablando de la máquina de producir conocimientos y de almacenarlos. Era la tableta, después fue el libro, después fue Internet, después fueron los buscadores, ahora son los Transformers. Así que tenemos que entender qué son los Transformers, porque los Transformers también hacen muchas trampas. Y los Transformers son hijos de empresas, ¿no? Entonces la historia de la inteligencia artificial es básicamente esto: inviernos, hasta que ¡bloom! Pasa algo acá, entre 1914 y 1917, y aparece la tercera ola de inteligencia artificial generativa que estamos viviendo en este momento.
GPT 4.0, 4.1, el 5, si es que viene, ¿no? Bueno, esta es la historia. Después ustedes la ven en la presentación y van a tener todos estos datos. Hace una semana, el 20 de mayo, Google tuvo su reunión anual, que se llama I/O, presentó 6 productos nuevos. Y presentó este producto que se llama Veo 3, que es una máquina de hacer videos con prompts. Estos videos no están filmados, estos videos no están generados con efectos especiales. Los videos nacen de prompts, de alguien que escribió en una casilla inmensa decenas, centenares de palabras y generan estos efectos. Y es un producto que sale a la venta que se llama Veo 3, que supera enormemente al Sora de OpenAI que salió a principios del año pasado. O sea, ¿se dan cuenta? Alguien está contando una historia con prompts, con texto, de vuelta. Volvemos al texto, el texto que se convierte a través de estos dispositivos en esas imágenes. Estas dos personas son dos genios. El de la izquierda se llama Geoffrey Hinton, el de la derecha se llama Demi Hassabis. ¿Por qué están acá? Ellos son los responsables de que exista ese tipo de cosas. Son los responsables de que existan los Transformers. Son los responsables de lo que está pasando en la revolución de la inteligencia artificial. Pero mucho más interesante para nosotros, están acá porque fueron premios Nobel del año 2024 de física y de química. Es raro que los premios Nobel se le dé a alguien sin que haya un decalage, un tiempo largo en la historia. A veces se lo dan 5 años después, 10 años después, 20. A Einstein se le dieron 20, 25. A estos se los dieron inmediatamente después de lo que hicieron. ¿Por qué? Porque están cambiando el régimen de interpretación de la realidad. Estos tipos son una combinación de Gutenberg, Einstein, una cosa increíble. Estos dos polímatas, ¿no? Si queremos ir al futuro y delirar, podemos decir, bueno, toda la historia humana que tiene 300.000 años, nuestros genes no cambiaron durante 300.000 años, llegaron hasta acá sin cambiar demasiado, y de pronto, ¡boom!, acá suben, y hay gente que llaman transhumanistas, que dicen que, bueno, que en el año 2039, en el año 2047, va a aparecer la gran singularidad y van a aparecer los humanos que son más que humanos, y bla, bla, bla. Yo no sé, como yo digo como Guido, yo no sé. Pasará, yo no sé eso. Lo que yo sí sé es que esto es un poco el mapa del diseño de futuros que tiene que ver con la colaboración entre las propiedades humanas, solo humanas, y las propiedades de las máquinas, solo las máquinas. Las máquinas son buenas para algunas cosas, ¿no? Para iterar, para predecir, para adaptar. Los humanos, ¿para qué somos buenos? Para liderar, para empatizar, para crear y para emitir juicios. Acá en el medio se da la combinación. ¿Esto cómo se llama? Inteligencia centauro. La inteligencia centauro es el matrimonio entre lo específico humano y lo específico de las máquinas. ¿Cómo se dé este matrimonio? En la educación, en la salud, en la investigación, en todos los campos va a depender mucho de cómo se dé, de cuál va a ser nuestro futuro y de cuánto nosotros podamos avanzar en ese futuro, ¿no? Y entonces ahora ya uno no habla solamente de alfabetizaciones, sino que habla de alfabetizaciones en la inteligencia artificial y incluye todas estas dimensiones que son interesantes, que ustedes pueden investigar, pero que tiene que ver de vuelta, ¿no?, con los alfabetismos, con la computación. Ética, se habla todo el tiempo de ética, no se practica. Todas las grandes empresas que tenían comités de éticos los desactivaron. Cuando salió el ChatGPT, que fue lanzado en noviembre del 2022, fue en contra de la opinión de los éticos y llegó a tener 1 millón de usuarios en 5 días, 200 millones de usuarios en 2 meses, sin vigilancia ética, sin ningún tipo de escrúpulo. Y por eso ahora todo el mundo lo está usando como puede, como quiere, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial promete.
O sea, va a afectar todo, evidentemente. Los que lleguen primero lo van a aprovechar más. Estos son los Emiratos Árabes. Tienen un plan 2031, una estrategia de inteligencia artificial. ¿Cuánto hipotéticamente aumentará el Producto Bruto? Si se van a reducir los costos de gobierno, si habrá resistencia a las crisis financieras. Pero se vende como la nueva generación de gobierno. Y pusieron a cargo, en ese momento, porque esto es del 2017, ellos pusieron a cargo a un chico de 27 años en ese momento, como el primer ministro de inteligencia artificial del mundo. Bueno, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Es real? ¿No es real? ¿Es magia? ¿No es magia? Acuérdense de Arthur Clarke, un gran escritor de ciencia ficción, ¿no? Cualquier tecnología sumamente avanzada no se puede distinguir de la magia. O sea, esto es magia, esto es profecía, esto es realidad, que viene. Cuando VO3 sacó el video, distribuyeron este video. El otro video era un video publicitario casi. Este video, cuando ustedes lo escuchen en detalle, es un video loquísimo. Son personajes diciendo que ellos no pueden ser el producto de instrucciones. Si son personajes, si están vivos, ¿cómo van a ser? Y eso se llama la teoría del prompt, de prompt theory. ¿Dónde está el prompt? ¿Dónde está el escritor que te va a salvar? El prompt que te va a salvar de mí, ¿no? No podemos ser ceros y unos nosotros. Esto hecho por los propios protagonistas del prompt. Entonces va a condenar a alguien porque dice, están haciendo el advocacy de la teoría de los prompts a 12 años de prisión. Bueno, es re loco que los prompts digan que ellos no son prompts, puestos en un video de prompts. O sea, son capas de sentido que obligan a decir, bueno, ¿y esto es verdad o no? Porque en definitiva lo que estamos discutiendo acá son lo que se llama los deepfakes. ¿Cómo vamos a saber en el futuro si un video es real o no? Y cómo vamos a saber en el futuro si un video es real o no, es con muchas capas de sentido, con muchas lecturas. Tenés que entender todo el contexto para poder saber qué está pasando. Porque el otro día en una elección nacional en Argentina salió un video del expresidente Macri, un video perfecto diciendo que él descalificaba a su propia partido. Entonces todo el mundo quedó ¿qué está pasando, no? Bueno, para eso tenemos que desmonopolizar la imaginación. Y esta frase de Alan Kay siempre me fascinó, ¿no? La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Porque lo que las empresas están haciendo es eso, inventar el futuro. Ahora, si a nosotros no nos gusta el futuro que están inventando las empresas, ¿qué futuro queremos inventar nosotros? Pudiendo usar lo que están haciendo las empresas. ¿Por qué no? En una entrevista que le hicieron a David Bowie en el año 99, le están hablando de Internet, no de inteligencia artificial. Y le dice, ¿pero qué es esto de Internet? Esto es una máquina para distribuir contenido. Y el tipo dice, no entendés nada vos, le dice al periodista. Internet no es una máquina de distribuir contenido. Es un alien, le dice, es un extraterrestre. Es un régimen de verdad, como diría Foucault, que va a cambiar el universo, que va a cambiar el mundo, y lo está haciendo. La cuestión es saber en qué dirección lo está haciendo. Y para eso hay que tener perspectiva histórica. Toda la tecnología que nosotros estamos usando en este momento es desecho de tecnología militar. Los militares nos regalan la tecnología cuando ya la agotan 30, 50 años más tarde. Y lo que estamos viviendo nosotros no es la época actual de lo que está pasando en la punta de las investigaciones científicas, sino lo que pasaba en los años 70, que era la época de la informática y las telecomunicaciones. Lo que viene ahora, que es la bioingeniería, la biogenética y todo esto de la inteligencia artificial generativa, es una nueva dimensión. ¿Por qué importan estas olas tecnológicas? Porque cada paradigma, cada era tecnológica afecta a todas estas dimensiones. Cómo vivimos, cómo producimos, cómo consumimos y cómo trabajamos. Entonces, si pasás en la era del acero, esto se hacía de cierta forma. En la era de la máquina de vapor se hacía de otra forma. En la era de los ferrocarriles de otra forma. En la era de la inteligencia artificial se va a hacer de otra forma. ¿De qué forma se va a hacer? Para poder apropiarnos de todas estas cuestiones, tenemos que empezar a utilizar las herramientas de una disciplina
que felizmente ha sido acogida en este lugar hoy, que es la prospectiva. Yo cuando estuve el año pasado con Rodrigo, estuvimos ahí en Azocajas, también tocaba este tema de los futuros posibles. Este gráfico lo hizo un prospectivista de primer nivel que se llama Jim Dator. Y Jim Dator dice una cosa muy clara. Dice, en general nosotros vivimos en esta línea, la línea del futuro proyectado, es el futuro sin sorpresas. O queríamos que no tenga demasiadas sorpresas, o nos gustaría seguir viviendo como veníamos viviendo, ¿no? Sobre todo los que estamos más o menos bien. Pero el futuro tiene muchos caminos posibles. Podría pasar, qué lindo sería que pasara, no va a pasar nunca, puede ser que pase, ojalá que pasara. Y este futuro sin sorpresa, masivamente, la lección de prospectiva que nos dio la historia, fue la pandemia. Porque la pandemia estaba allá arriba, nunca iba a pasar, por más que había habido pandemias, SARS, otras, pero en la vida cotidiana uno no sentía que eso le podía pasar. Entonces la pandemia te enseña que alguien te diseña el futuro. Puede ser la enfermedad, pero en realidad cuando no hay enfermedades lo que te diseña el futuro son las grandes compañías. Pero no cualquier compañía, no la compañía de ferrocarriles o la compañía de energía. Las compañías que manejan los medios de producción del conocimiento, los medios de almacenamiento del conocimiento y los medios de recuperación del conocimiento. Entonces nosotros tenemos que ponernos en onda de empezar a trabajar en serio toda esta idea prospectiva de los futuros posibles. Y cuando uno imagina futuros posibles, siempre hay cuatro. Siempre hay cuatro. La continuidad, más de lo mismo, el futuro sin sorpresas, el colapso, lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta idea de pulsión de colapso, que todo va a colapsar. Una sociedad sostenible, pero con límites, con divisiones sociales muy fuertes. El cuento de la criada es el mejor ejemplo, y Trump está cerca de eso ahora, el cuento de la criada. Y el cuadrante que a nosotros más nos gusta, que es este. Si nosotros estamos acá, en esta sala, es porque apostamos a este cuadrante. Apostamos al cuadrante de la transformación. Puede ser inteligencia artificial, pero nos interesa mucho más la mutación cultural del capitalismo. ¿Y cómo sería esa mutación cultural, no? Entonces, los escenarios globales son de distintos tipos, lo mismo que vimos recién. Hay gente que trabaja en esto, así como mostraba Guido, todas las cosas que hacen los expertos de la OECD, que terminan con conclusiones a veces bastante triviales y de perogrullo. En el mundo de los escenarios y el mundo del futuro pasa lo mismo. Pero a veces no. A veces hay gente que la ve diferente, la ve mejor, la ve con más claridad, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir hacia el breakdown? ¿Por qué tenemos que conformarnos con la reforma? ¿Por qué solo con algunas disrupciones tecnológicas? Apostemos a la transformación. ¿Y cómo podríamos hacer esa apuesta, no? ¿Quién nos ayuda en ese sentido? Bueno, acá tenemos algunos, que son metáforas. Ahora, no tienen por qué, nosotros tomamos a estas personas porque son muy disruptivas o son muy shakers, etcétera, ¿no? Pero no tienen por qué ser solamente ellos. Guido se autodefine como francotirador. Y Edurne dijo al principio que a los 15, 16 años no encajaba. Acá está lleno de gente que no encaja, que no encajamos. Pero en vez de llorar porque no encajamos, alegrémonos de no encajar. Si lo que nosotros tenemos que hacer es think different. Pensemos diferente, hagamos diferente. Entonces el que se siente incómodo con el currículum rígido, el que se siente incómodo con la directiva, el que se siente incómodo con que no le dejan, en las aulas hay mucho más espacio de libertad de lo que uno cree. Y hay que ejercerla, ¿no? Ya las Naciones Unidas está totalmente metida en este tema. Su reporte que salió hace 15 días
Todo un reporte así de 400 páginas, atravesado por temas, la gente y las posibilidades en la era de inteligencia artificial. Este era el otro mundo. Este era el mundo que no era digital. Mira cómo se pagaba cuando no había dinero. O sea, el mundo lo reinventamos, pero volvemos siempre, ¿no? Lo viejo, lo nuevo y lo que está en el medio. Ir y volver, ir y volver. Esa famosa frase, ¿no? Vivere non necesse, navigare necesse est. No alcanza a convivir, hay que navegar, hay que moverse, hay que transformarse. Tenemos aliados, tenemos amigos, se llaman polímatas. Los polímatas a lo que nos invitan es a la celebración de la conversación, pero con gente que piense distinto que nosotros, con gente que haga cosas diferentes a nosotros, con gente que sea rara para nosotros, como en esos bares de Star Wars que aparecían personajes todos rarísimos, y uno decía, ¿cómo se pueden estar juntos estos, no? Celebración de la conversación, jazz intelectual, ¿no? Leonardo, el primero de los polímatas modernos, decía, démonos cuenta de que está todo conectado, una cosa con la otra. Yo escribí para Santillana un informe que se lo vamos a compartir en PDF, se llama Polímatas, el perfil antidisciplinario del trabajador del futuro. ¿Y quiénes son estos polímatas? Bueno, acá tenemos una listita: John Cage, un músico, Stuart Brand, Leonardo, Bruno Latour, Neil Oxman. Ahora vamos a ver algunos, qué es lo que hacen y por qué son polímatas y por qué nosotros podemos subirnos a su silla, subirnos en el asiento de atrás de la motoneta y ir con ellos y ver lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, ¿no? Poner un poquito más fuerte el audio acá porque está muy bajo el ecualizador. Bueno, ¿por qué surgió esta historia de los polímatas? La historia de los polímatas nació porque en el año 2020, justo unas semanas antes de la pandemia, me llamó un profesor que está creando una carrera de diseño en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y que quería armar una materia que nunca se había dado que se llamaba Escenarios de Futuros. Y dijo, ¿vos querés darla? Yo dije, no, bueno, al final pasaron muchas cosas, al final acepté darla, y cuando acepté darla era para chicos de 20, 22 años, entonces se nos ocurrió que era muy importante que estos chicos que no tenían demasiado capital cultural o capital histórico o humus transdisciplinario, entrenarlos a ellos para que ellos presentaran en cada clase, con el trabajo que tienen que hacer, que es un escenario de futuro, trabajaran polímatas. Ayer, por ejemplo, ya hicimos como 200, ayer trabajaron dos, uno que se llama Rachel Carson, que fue una escritora que escribió La Primavera Silenciosa, que inició el movimiento medioambientalista en el año 62, y otro que fue Guy Debord, y la forma como lo están aprovechando ellos, y la forma como lo trabajan, es sumamente importante para poder avanzar en los diseños de futuro, ¿no? Vamos para atrás, vemos qué hicieron estas personas, ¿qué tienen en común? Son personas brillantes, pero que tienen mezclados lo que hoy llamamos hobby con la profesión. Tanto la hobby como la profesión son cosas que ellos quieren, no ser ingenieros. Ellos querían
Este fue, por ejemplo, micólogo, estudió hasta de budismo, John Cage, trabajó con el I Ching, o sea, gente que juntó cosas que no tenían nada que ver y crearon una producción cultural y una forma de ver el mundo totalmente distinta a la convencional, ¿no? O este otro, biólogo, militar, hippie, fotógrafo, visionario tech, uno de los que introdujo la proto-internet en Estados Unidos, en un sistema llamado Well, que sacó un catálogo en la década del 70, que era un catálogo gigante así grandote para sobrevivir, era espectacular. Steve Jobs lo amaba, este personaje, ¿no? Bueno, Ferran Adrià, que los conocen más que bien. Hay millones de cosas interesantes de Ferran Adrià, pero a mí la que siempre me llamó más la atención fue que logró descomponer la forma y la textura del sabor, que es algo que uno jamás... Cuando vos hablabas antes, ¿no? Que decías, ¿cuál es la capital de Colombia? Bogotá. No, cero. Physis cryptestai filei. Physis cryptestai filei. ¿No? A la naturaleza le gusta esconderse. Bueno, Adrià hizo lo mismo. Cuando uno va a comer una aceituna, cree que es una aceituna y está esperando una aceituna. Información cero, puede ser rico o no. Pero si yo me como una aceituna y de repente es un melón, ¡wow! Al romper la conexión entre la textura, la forma y el sabor, genera un mundo nuevo de posibilidades gastronómicas. Inventa la gastronomía molecular, ¿no? Método científico en el proceso gastronómico. O el arquitecto que les decía antes. Arquitecto, cartógrafo, futurista, profesor, diseñador. Bueno, estos son todos polímatas. Y esta es la que más me gusta a mí, no, porque aparte es lindísima, Neri Oxman, que catalogada como una Ariadna del siglo XXI, ella lo que hizo, estuvo muchos años, ella es judía, hizo el servicio militar en Israel, 3 años en el ejército de Israel, después estuvo en Londres, después se fue al MIT, estudió un poco de medicina, pero después se dedicó a la arquitectura y al diseño, y creó en el Media Lab del MIT, que es el lugar más innovador para estas cosas de cruces, creó un área que se llama ecología material, y esa área de ecología material está ligado con esta cuestión de cómo se articula el arte, la ciencia, el diseño y la ingeniería. Retomó cosas de la Bauhaus en los años 20 y inventó esto que ahora se llama el ciclo de creatividad de Krebs, que es lo que dice que cualquier persona de las que estamos en esta sala, todos somos docentes, pero sobre todo también si tenemos la posibilidad de ser estudiantes, tenemos que tener dosis potentes en nuestra formación de arte, ciencia, diseño e ingeniería. Y lo dice así, ¿no? Lo que me gustó de la presentación, es una charla TED, la puedes buscar en TED, dura 17 minutos, es divina la charla, pero cómo la cierra ella, ¿no? La cierra diciendo team building, ¿no? Dice, estas son las manos y las cabezas de mis estudiantes. No lo hice yo sola, no lo puedo hacer yo sola. Lo hice con ellos, el trabajo colaborativo, el trabajo de grupo, el liderazgo intelectual, todo metido en esos proyectos. Y esto nos lleva entonces a una cosa en la que está trabajando Ernesto y todos mis amigos de Santillana que están acá, que es el perfil de la gente que tenemos que tratar de diseñar para resolver los problemas de ayer, de hoy y de mañana. El perfil tradicional es el perfil I. Es el bueno en una disciplina o el muy bueno en una disciplina. El perfil T, que es un framer o un etcher, ahora vamos a cerrar con un video de qué es un etcher, es aquel que tiene mucha solidez en una disciplina, pero también es muy bueno en otras, no como hobby, sino que hace bien las cosas, prácticamente traspasando, yendo y viniendo todo el tiempo, ¿no? Es como si a vos te hubiese gustado ser ingeniera y alpinista, no le gustaba ingeniera, le gustaba alpinista, pero si no podía haber sido así. Y el M, que son estos que mostramos recién, estos sí, tienen distintas situaciones y distintos dominios, aman y profundizan y lo hacen mejor que cualquiera y van
abriendo nuevos campos y conectando nuevos patrones y haciendo que las cosas se hilvanen de la forma mejor posible. Convencional, Framework Ledger, polímata, ¿no? Lo que decíamos del verbo, con una colega, Julito Alonso, escribimos un libro llamado Innovación y Barbarie, verbos para entender la complejidad, por ahí podemos ir. Estas son las palabras que nos inspiran. Salieron cuando trabajamos con los alumnos, también estábamos formando docentes en una provincia del norte de la Argentina, formamos a un grupo de docentes en institutos de formación docentes, en este trabajo que lo llamamos formación antidisciplinaria. Ya estamos haciéndolo con 400 personas, docentes, en el norte de la Argentina. Y son todos los temas que vamos trabajando en las distintas eventos, reuniones, etc. Ahí está Neri Oxman, aparece lo antidisciplinario, los wicked problems, los problemas retorcidos, ¿no? Este es un cuadro que todo el mundo conoce. Es un cuadro que lamentablemente se lo anunciaron en el 2015 y nunca se llegó a lo que se quería hacer, ni en el 20, ni en el 25, ni probablemente nunca, porque se anuncia mucho pero se consigue poco. ¿Y qué tienen en común todos estos problemas? Y para nosotros es el 4, ¿no? Es el que más nos importa, que es educación de calidad, que no son problemas que se puedan resolver con la visión disciplinaria o con la visión de los expertos. Son problemas malditos. ¿Y qué es un problema maldito? No se sabe qué es lo que está bien o lo que está mal, la definición no es clara, las soluciones no aparecen o enredan más el problema. No hay un final a la solución. Todo problema es un síntoma de otro problema. Por eso es tan complejo el tema educativo. Porque no es un botón que yo aprieto y consigo tal resultado. Y lo saben todos los que tienen clases a cargo, y lo saben todos los que tienen alumnos a cargo. Cada alumno es diferente, cada clase es diferente. Le mostrás la misma cosa, a uno le gusta, al otro no le gusta, le interesa, no le interesa, lo aprovecha, no lo aprovecha, etc. Es de una sutilidad y de una fragilidad y de una sofisticación enorme. Bueno, si nos ponemos en la cabeza que los problemas educativos son problemas malditos, como es el gobierno un problema maldito también, ¿no? Entonces vamos a ir en otra dirección y vamos a ver esta cuestión de que siempre que damos una solución empeoramos el problema, que tiene que ver con el cambio de comportamiento, pero los que mejor cambian los comportamientos son las empresas, no los docentes, porque toda esta cuestión de TikTok, toda esta cuestión de Instagram, toda esta cuestión de los likes, toda esta cuestión de las redes sociales, etcétera, son productos de empresas y tienen una pregnancia, una fuerza brutal. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para no competir con ellos, sino para saber cómo ellos son ingenieros de la persuasión? Cuando uno mira los CEOs de todas estas empresas, se encontraría con una sorpresa, no les traje el slide. Los CEOs de todas estas empresas no son programadores y no son economistas, son psicólogos, historiadores, profesores de letras, gente que conoce mucho del comportamiento humano. Si vos querés diseñar el comportamiento humano, y todas las empresas de internet diseñan el comportamiento humano, tenés que saber mucho de la psicología, de la oxitoxina, tenés que saber mucho de cómo generar adicción, de la dopamina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, palabras finales, para que no nos quedemos confundidos. No nos vamos a confundir. La distopía son los futuros apocalípticos. Nosotros decimos no a los futuros apocalípticos, ¿no? Esa pulsión apocalíptica. No. Hay que entrenarse para eso. Hay que trabajar muchísimo en eso. Mucha psicología anticatastrófica. Tenemos un nombre para eso, se llama la colapsología. Colapsología. Y tenemos personas que lo están haciendo bien, son los colapsonautas. Tenemos el eternauta y tenemos los colapsonautas. Esa es la distopía. ¿Qué es la utopía? El futuro es normal, todo va a estar bien, no hagamos nada, nos quedamos en casa, comamos chip, Coca-Cola, TikTok y bla, bla, bla. No sé si ustedes escucharon hablar el tralalero, tralalá. Bueno, el tralalero, tralalá, lástima que lo puse eso. Un virus catastrófico, ¿lo escuchás? Y a los 2 minutos te volvés zombie. Yo sigo siendo zombie desde que lo escuché. Lo pongo en el coche, lo tengo en el celular. Me lo presentaron unas chicas, unas alumnas que son ayudantes, pusieron el tralalero, tralalá, y eso se llama Rotten Brain. O sea, son videos que te pudren la cabeza. Es una categoría, Rotten Brain. No existen ya. Y funcionan bárbaros. No estamos entonces con la utopía, pero estamos por la protopía. ¿Qué es la protopía, no? ¿Hacia dónde vamos con la protopía, no? Bueno, la protopía es lo que busca este tipo de gente.
Y con eso cerramos. Los nuevos que han sucedido muy rápidamente, las industrias, los mercados se relajan, la tecnología está creciendo absolutamente todo. Ni el blockchain, ni el artificial, robótica, la manipulación de los humanos. Debes hacer lo mismo con una organización, pero esta posibilidad de tiempo, luego eso, cada vez va a ser más difícil ser relevante. Necesitamos el tipo de líder, el tipo de profesional, entender hacia dónde va todo y sepa definir un espacio en el cual construir una propuesta de valor única y diferencial. Tiene que ser alguien que sepa, que conozca, que aprenda constantemente. De la manera que sea, puede ser de una manera más académica o universitaria o sencillamente leyendo y sabiendo que está sucediendo en el mundo. Tener una visión a largo plazo, que sea una visión muy ambiciosa, pero que sea una visión transformadora y que aquella visión ayude a todo el mundo de la sociedad a estar en una situación mucho mejor. Y ese líder tiene por función explorar y llegar a proyectos nacionales, pero que tengan ese punto de aprendimiento de riesgo que muchas veces de verdad que lo que la frontera no es un directivo, no es un líder. Es un edger, es un edger. Lo que queremos entonces es diseñar edgers, diseñar framers que hagan remarcar, diseñar polímatas, hacerlo con esta visión antidisciplinaria que no niega las disciplinas, ¿no? Al contrario, está diciendo, si no sos bueno en lo básico de matemáticas, si no sos bueno en las lenguas, si no sos bueno en el conocimiento histórico, pero por otro lado reconoce que el currículum tradicional está engordado hasta explotar, reconoce que el currículum tradicional se reitera, se repite, reconoce que el currículum tradicional ya está siendo endiosado y no es lo que necesitamos. Tenemos que dejar huellas sin pisar a nadie, aprender estos grandes, como decía Newton, ¿no? Newton mismo, él decía que era un enano sentado en los hombros de gigantes. Nosotros somos enanos, sentados, parados, moviéndonos a hombros de todos estos gigantes, pero tenemos un destino, un objetivo, una función que cumplir y que tiene que ver básicamente con esa cuestión de que cada chico, cada alumno, en Argentina hay 12 millones, en todo el mundo hay un 25% de la población, tiene un cerebro muy parecido al nuestro y tiene unas potencialidades enormes que se van perdiendo por un montón de motivos socioeconómicas, políticas, de acceso, etcétera, etcétera. Pero esos cerebros son igual que los nuestros y no podemos desperdiciar ni uno solo. Así que trabajemos para diseñar polímatas, framers, edgers, con ustedes en Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo. Muchísimas gracias.